Continuando con esta revelación que Dios nos está motivando a conversar, a desarrollar y llevarlo desde los ámbitos más complejos a los más sencillos, sí quisiera retomar Romanos 8:16 cuando dice: pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción. O sea, existen algunas expresiones espirituales que no se activan en nosotros hasta que no nacemos de nuevo. Por ejemplo, paternidad. Nosotros somos hijos de Dios cuando recibimos a Jesucristo. Previamente somos creación divina, pero recibimos el título de hijo cuando recibimos a Cristo como el Salvador de nuestra vida, porque Él es el camino al Padre. Entonces recibimos paternidad. La paternidad espiritual, como dice la palabra, es espiritual. Hablar de destino y de eternidad es espiritual. Entonces, todas las manifestaciones espirituales a las que nosotros tenemos acceso, herencia como hijo, adopción por el Espíritu, paternidad, vida eterna, o sea, lo más significativo que un hijo de Dios puede manifestar, vivir, desarrollar, solo se da desde un ámbito espiritual. Por eso es importante que el nuevo creyente, la persona que acaba de conocer a Jesucristo, se desarrolle espiritualmente. Gálatas dice, Gálatas 4, que mientras seamos niños en el conocimiento espiritual, no vamos a diferir de alguien que es esclavo. Aunque ya no somos esclavos, porque hemos nacido en Cristo, es que la falta de conocimiento espiritual no nos permite desarrollar esos ámbitos que antes mencioné. Entonces, el espíritu, hay que conocer del espíritu en el hombre, hay que conocer la relación del Espíritu Santo con el espíritu del hombre, para que tengamos un entendimiento de la necesidad de comunión con Dios, que es por el espíritu, para que tengamos un entendimiento de nuestra conciencia espiritual y también tengamos el entendimiento de lo que es la intuición espiritual. Todo esto se da en ámbitos espirituales única y exclusivamente. Cuando el hombre comienza a despertarse en esta revelación y empieza a buscar, dice la palabra, porque aquel que tiene hambre, y es hambre espiritual de conocimiento, va a recibir esa dotación, eso que está buscando. Entonces, poco a poco, antes no oíamos muchas frases ni las interpretábamos porque no estábamos activados espiritualmente. Ahora hay algunas frases que nos golpean en nuestro interior y no hemos entendido qué es lo que golpea, qué es lo que activa en nuestra conciencia, en nuestra intuición y en nuestra comunión. Por eso va a ser importante a lo largo de estos programas definir conciencia, intuición, comunión. ¿Por qué? Porque cuando los definimos entendemos su razón de ser. Y si sé su razón de ser, entiendo para qué sirve. Y si sé para qué sirve, la puedo utilizar. Entonces va a ser muy importante que podamos definir esto y lo vayamos desarrollando y que pongamos mucha atención, porque realmente nuestra vida espiritual tiene que ser entrenada. Necesita ser entrenada. El cuerpo uno lo cuida, el alma se educa y el espíritu se entrena. Y es ahí donde necesitamos conocer cómo está formado nuestro espíritu. Porque cuando hablamos de nuestro espíritu necesitamos identificar la intuición, la comunión y la conciencia. Y la intuición, si tratáramos de definirla para poderla entender, es la habilidad para conocer, interpretar, comprender, percibir de una manera clara e inmediata las cosas sin necesidad de la razón, sin necesidad de la lógica. Y esto se vuelve algo extraordinario porque es algo que nos permite poder entender lo que está aconteciendo en nuestra vida, lo que va a acontecer en nuestra vida, más allá de nuestra visión natural, más allá de las circunstancias, más allá de lo que pudiéramos estar experimentando. Y nos comienza a dar una dirección de parte de Dios, no movido por las emociones, no movido por nuestros pensamientos, sino movido por lo que Dios quiere hacer. Un ejemplo que es poderoso, a mí siempre me gusta mucho mencionarlo, es lo que sucedió en Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2, cuando dice que los apóstoles estaban orando
Y en medio de esa oración, de ese tiempo de comunión en la presencia del Señor, dice que el Espíritu Santo vino y habló acerca de apartar a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio, para su llamado. Entonces, cuando hablamos de la intuición, lo que estamos diciendo es ese momento donde el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nos hace conocer de manera inmediata y clara, no dudosa. Dios no habla en el lenguaje dudoso, Dios habla claro, pero nos da a conocer su voluntad sin necesariamente intervenir la razón, es decir, comenzar a preguntar el por qué, cómo, dónde, no. Es un mensaje claro de parte de Dios. Al igual como le sucedió a Juan cuando estaba escribiendo la revelación de Apocalipsis, dice Juan, vi una voz y vino toda la revelación de Apocalipsis porque era la intuición operando en su espíritu conectados con el Espíritu de Dios. Y por ejemplo lo que dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entendemos que el Espíritu Santo habló a los hombres, los inspiró espiritualmente a escribir todo lo que son las Sagradas Escrituras, que es la base de nuestra fe, la base de nuestra creencia, es inspirada por el Espíritu Santo, no con un entendimiento cuando lo están escribiendo, sino desde una impartición espiritual, desde la vida de Dios al hombre. Por eso es que la intuición va a retar la racionalidad. ¿Por qué? Sobre todo cuando el ser humano es regido por sus emociones, por su intelecto. Le llamamos al hombre carnal. Entonces, cuando el hombre no ha transicionado al gobierno del espíritu, va a ser difícil que pueda moverse en ámbitos de intuición. Por ejemplo, cuando Adán le puso a los animales un nombre, no había existido un animal antes, no sabía por qué poner jirafa, jirafa, león, león, sino que había una impartición directa de Dios a su espíritu por la intuición, que sin razonamiento alguno era la voluntad de Dios manifestándose a través de esa persona. Es como que fuéramos una especie de tubo que tiene una entrada y una salida, donde nosotros no es nuestro, sino es la vida de Dios pasando por nosotros para tener diferentes acciones, decisiones, por ejemplo, escribir las Sagradas Escrituras, ponerlas, escribirlas por hora y el Espíritu Santo hablando. En el libro de los Hechos vemos al Espíritu Santo escogiendo personas, al Espíritu Santo deteniendo. Por ejemplo, cuando querían ir a Asia, les dijo no es el tiempo y no fueron. Se interpuso las direcciones, inclusive de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Esto no es nuevo. La intuición y ser guiado por el Espíritu no es nuevo. Esto así nació. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales, somos hijos de Dios y desde que inició en Hechos toda la iglesia de Jesucristo, inició por intuición, precisamente. Pablo recibió por intuición, Pedro recibió por intuición, los apóstoles los fueron convocados en diferentes lugares por el Espíritu Santo, por intuición, no por Facebook, no por WhatsApp, sino porque los convocó. Es más, en este tiempo hay lugares en el mundo donde no se puede predicar el Evangelio con libertad, donde no se pueden reunir y necesitan moverse en intención por el Espíritu para reunirse en ciertos lugares a adorar a Dios, sin decirles dónde. La gente se mueve por un mover del Espíritu Santo, por intuición, a lugares exactos donde Él los está convocando a uno. Esto no es historia, esto está pasando ahorita. Y algo ahí que es interesante es que en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de los apóstoles, no había Biblia. O sea, no es como nosotros hoy pudiéramos tener una situación, vamos a la Biblia y encontramos una respuesta rápida. Pero en aquel tiempo, o sea, definitivamente era la voz del Espíritu hablando a los apóstoles y direccionando su vida. Y la otra cosa que creo que es valiosa es que cuando eso pasa, muchas cosas se destraban. Porque a veces yo pienso, ¿cómo funciona la intuición? Yo pienso en alguien que pudiera estar en una situación difícil, necesitado de tomar una decisión, tal vez en una reunión en el trabajo, tal vez en un momento difícil en la familia, reunido con su esposa, y de repente, en ese preciso momento, llegar el Espíritu Santo y producir algo en nuestro espíritu que nos diga, este es el camino o esta es la decisión correcta. Pero es una claridad donde no interviene la razón. Y ese punto es
es clave, porque si la razón no interviene, y hablábamos en programas anteriores que los pensamientos están en el alma. Entonces, básicamente lo que está diciendo es, eso que estamos escuchando no es algo que viene de nosotros. Y muchas veces cuando que queremos hacer algo, vamos a nuestros pensamientos, nuestras capacidades, nuestras experiencias. Pero cuando hablamos de la intuición, es el Espíritu de Dios hablándonos directamente hacia lo que tenemos que hacer. Y muchas veces nosotros estamos ante situaciones complejas que no sabemos cómo resolverlas. Y tratamos de traer conocimiento, experiencia, buscamos tal vez a algún especialista sobre el asunto. Pero muchas veces lo que necesitamos es ir a la presencia del Señor, activarnos, poder escuchar al Espíritu Santo, y ahí vamos a poder tener la dirección, la respuesta. Y lo interesante es que es una palabra que la recibimos sin razonarla, es decir, no la cuestionamos, no la estamos argumentando. Lo que pasa es que la intuición es otro nivel de conocimiento, es conocimiento de Dios, y la razón es conocimiento humano. Entonces son niveles. Hay una historia de un doctor que se llama Ben Carson, que fue un neurocirujano hay una película que se llama Manos Milagrosas. Él hace la primera separación de siameses que estaban unidos por la cabeza. Y aunque él era un hombre, es una historia de éxito, con mucha capacidad, muy estudioso, venció muchas adversidades. En un momento de su vida, cuando él estaba solo, había mucha presión por esta operación, nadie la había hecho. O sea, no había ciencia sobre eso porque nadie lo había hecho. Habían conjeturas, posibilidades, X, Y, pero él en un momento se puso a orar y le pidió guía al Señor. Y después que él oró, vino una idea. La idea no vino de su razonamiento, la idea no vino de su capacidad, la idea no vino de la ciencia, porque no había sido hecho. Fue algo inédito del Espíritu que vino a su vida y que él encontró la forma. Y así se dio ese primer tipo de operación, por intuición. O sea, la intuición puede llevar a cualquier desarrollo humano a nuevos niveles. O sea, un profesional dirigido por el Espíritu no es lo mismo que los conocimientos que ha adquirido. Son dotes del Espíritu para el momento justo, para una acción determinada, que aquel que porque es hijo y está despierto espiritualmente y entiende esto, entonces busca. Es el Daniel, es el José interpretando sueños. Es el Daniel interpretando sueños sobre cosas que no se saben, que no han venido y que Dios directamente lo pone en el espíritu del hombre. La intuición nos va a permitir ir y tener aquellas victorias que nosotros no podemos alcanzar por nuestra cuenta. O sea, la intuición es tan maravillosa porque tal vez no la entendemos con nuestros pensamientos, pero hay algo, hay una convicción en nosotros que, aunque eso parece aún una locura, hay una convicción que nos dice, es Dios mismo hablando. Y cuando vamos y comenzamos a accionar sobre eso, entonces vemos la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Agradecemos por el tiempo que ha estado con nosotros y le invitamos a que nos siga acompañando en los siguientes programas, donde vamos a hablar sobre la comunión y también vamos a estar hablando sobre lo que tiene que ver con la intuición y cómo funciona en la comunión, pero también la parte de la conciencia y cómo estas tres cosas son clave en el espíritu y en el poder desarrollar una vida del espíritu. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo, somos